Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. La hora de hablar de historia, y en la historia hay que tener siempre en cuenta la Segunda Guerra Mundial, uno de los acontecimientos que más influyeron en la vida de la humanidad y que más siguen influyendo a pesar de tantos años como los que han pasado. Es que estamos hablando del día D, estamos hablando de la caída de Hitler, estamos hablando de los años 44 y mire que ya andamos en el 2021. ¿Qué pasaba en el año de 1943 por esta época? Por esta época los americanos ya estaban en grande en la guerra y estaban penetrando por el sur de Italia al continente. Todavía pues no se producía el ataque por Normandía, el ataque por el norte, pero penetraban por el sur y bombardeaban islas como Lampedusa, Lampione, Linosa, Pantelleria, lo que les dejaba libre el camino para entrar a Sicilia, y de Sicilia ya era un pequeño salto para hacerse dueños de Italia, año de 1943. A pesar de que no eran para nada favorables a las tropas de Hitler las circunstancias que se vivían, Hitler seguía convencido en que era capaz de ganar la guerra. Sus seguidores, sus subalternos, su núcleo de confianza no creía en lo que Hitler decía, pero era obligatorio creer en lo que Hitler decía. Y entonces seguían manteniéndose a pesar de que ya empezaban acontecimientos como los bombardeos de Düsseldorf, por ejemplo, y mientras tanto Hitler apuraba y estimulaba el gran ataque contra los judíos. Fue tal vez una de las épocas más decisivas contra los judíos. Sin embargo, querían borrar las huellas de las atrocidades que habían cometido contra los judíos. Y entonces el comando de Blobel, que empezó a trabajar en las fosas próximas a Lvov el 15 de junio para desenterrar los cuerpos de los judíos y desaparecerlos, que no fueran visibles para el mundo y que no fuera visible para el mundo la gran tragedia del Holocausto judío. Este es un personaje central, y al mismo tiempo en que este personaje hacía las cosas que hacía, seguían los científicos de Hitler haciendo cosas para transformar al mundo en la raza aria, y estaban sosteniendo, por ejemplo, que podían esterilizar miles de mujeres en un solo día de trabajo con un determinado equipo. Seguían cumpliéndose pues los designios racistas de Hitler para dejar el mundo en la raza aria, y estamos hablando del año de 1943. Y en un día como hoy se produce el bombardeo sobre Düsseldorf, uno de los primeros grandes bombardeos que eran como la respuesta que se daba a la batalla de Inglaterra. Cayeron una cantidad enorme de bombas sobre Düsseldorf y Hitler parecía definitivamente perdido, y todos lo sabían menos él mismo. Mientras tanto, insistimos, se hacía cada vez más dramática la persecución de los judíos. Los mandaban a los campos de concentración, los sometían a trabajos inenarrables, despreciaban todo lo que era la cultura judía, y mientras tanto lo que persistía eran los caminos del Holocausto. Ya se estaban abriendo campos de concentración
Auschwitz era una dolorosa realidad a donde iban a parar los desgraciados que caían en las manos de las tropas de Adolfo Hitler. Estamos en el año de 1943. El sur de Italia parece perdido definitivamente para las tropas de Hitler. Sicilia está muy próxima a caer. De Sicilia el salto hacia Italia es un salto muy pequeño y eso ya estaba prácticamente cantado. Las tropas norteamericanas estaban llegando a Sicilia después de los bombardeos que les hemos mencionado a las islas, la última de ellas, la isla de Pantelleria, muy en las vecindades de Sicilia. Año de 1943. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Cuánta sangre, cuánto dolor, de cuántas penas nos hubiéramos podido economizar, si hubiera podido economizar la humanidad entera, si Hitler hubiera sido realista y en aquel momento hubiera pedido un armisticio y se hubiera declarado en rendición frente a las tropas que empezaban a invadirlo. Pero no, tenía que mantenerse y seguía confiado en una victoria que ya en ese momento, en junio de 1943, era una victoria imposible. Año de 1943, 11 de junio, el bombardeo sobre Düsseldorf y cuantos otros acontecimientos que se desarrollaban a una gigantesca velocidad y todos en contra de las tropas hitlerianas que parecían definitivamente derrotadas y de una Italia que era incapaz de resistir el asedio de los aliados. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, en Colombia, 9 de la mañana, 1 minuto. En tu próxima obra, metalízate con Metal Deck. Cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco, con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.